Bueno, entonces en la sesión anterior nosotros resolvimos una serie de conceptos básicos, como ustedes se pudieron dar cuenta, son fundamentales a la hora de, pues como sabemos que la química es el estudio de las propiedades y de las transformaciones de la materia. Entonces esas propiedades y esas transformaciones de la materia están muy relacionados con esos, esos conceptos básicos. Como pudieron dar cuenta, es muy importante comprenderlos para poder en un momento dado, pues, poder tener una buena interferencia o llegar a una buena solución de la situación problemática que me estén presentando. Entonces vimos conceptos en los cuales pues me hablaban de los tipos de las propiedades, vimos propiedades físicas, las cuales pues tenían una característica que no implicaban cambio en la clase de sustancias y que podrían ser tres: las intensivas, las extensivas y las organolépticas. Vimos la diferencia entre cada una de ellas, unas que dependen de la cantidad de sustancia que esté presente, u otras dependen de la cantidad, no depende de la cantidad de muestra que yo esté analizando. Entonces ahí vimos algunos ejemplos de las intensivas: la densidad, la viscosidad, la temperatura de ebullición o punto de ebullición, o la temperatura de fusión o punto de fusión, las cuales pues ese valor va a ser el mismo sin importar la cantidad que yo haya tomado. Las organolépticas, que van a depender de los órganos de los sentidos: el olor, el sabor, el color, la textura, entre otras. Y las químicas, pues que implican cambio en la clase de sustancia, que se manifiestan por medio de las reacciones químicas. Es decir, que lo que yo tengo inicialmente con unas coloraciones y unas propiedades de sabor de las que hemos mencionado, cuando interacciona con otra, generan unas sustancias muy diferentes a la que yo tenía inicialmente. Entonces, ahí sí hay un cambio en la clase de sustancia que tengo. O sea, tenía un compuesto y se me generaron uno o más compuestos diferentes al que yo tenía inicialmente. Y esas propiedades pues son las que nos permiten a nosotros diferenciar entre los diferentes tipos de sustancias. Cuando hablamos de sustancia, pues estamos hablando de compuestos. Y los compuestos, pues como vimos, son tipos de sustancias que están entre, porque las sustancias pueden ser, ¿cómo se clasifican las sustancias? Sustancias puras y mezclas. Vimos las características de las sustancias puras: están constituidas por la misma clase de ellas, tienen una composición definida e invariable y no se pueden separar por métodos químicos. Y las otras pues se forman a partir de diferentes sustancias. Su composición puede variar y yo los puedo separar por métodos físicos. Vimos que las sustancias puras se podrían clasificar en elementos y compuestos. Los elementos pues una sola clase de sustancias. Los compuestos es la combinación de dos o más elementos. Las mezclas es la combinación de dos o más compuestos. Su composición pues puede variar y por eso se pueden separar por métodos físicos. Y esas mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Si las mezclas son homogéneas, se conocen como disoluciones. ¿Sí? Es decir, yo no puedo identificar cuáles son los componentes que están presentes en las mezclas homogéneas o disoluciones, y en las heterogéneas sí puedo diferenciar los componentes, donde yo puedo decir este es A o este es B. Vimos diferentes tipos de situaciones de la vida real y las pudimos clasificar: si eran sustancias puras, elementos, compuestos, y si eran mezclas, pues pudimos diferenciarlas si eran homogéneas o si eran heterogéneas. Lo mismo con algunos ejercicios que hicimos de propiedades tanto físicas como químicas. Bueno, y pues quedó como una tarea en la cual un compromiso de ustedes para esta semana, dos actividades. La primera era pues de las teorías o los modelos atómicos que vamos a ver. Ustedes tenían que estudiar tres que eran sencillos,
Y yo comenzaba con el modelo atómico de Niels Bohr, o sea, con el cuarto modelo atómico. Y la otra actividad que tenían era pues prepararse para el quiz de todo lo que hemos visto de sistemas de unidades y conceptos básicos desde el primer día de clase hasta la clase anterior. Que esa actividad del quiz lo hacemos en la próxima sesión, ya finalizando la clase. Bueno, entonces ahora vamos a ver las teorías o modelos atómicos. Ahí hay una secuencia más o menos de los años en los cuales pues comenzaron a presentarse las inquietudes de los científicos con las sustancias que se conocían y los elementos que habían hasta ese entonces, casi a mediados de- del siglo, bueno, comenzaron en el siglo XV, el siglo XVI, XVII, se comenzaron a hacer algunos ensayos y ya en el siglo XVIII se comenzaron a tener pues las inquietudes de cómo estaba constituida la materia, o sea, cuáles eran las partículas de todos los que nos rodeaban. Y pues ahí pues se inicia, como ustedes pueden observar, aquí tenemos una serie de partículas al lado, vamos a ver aquí, canción esto aquí, en esta parte, una serie de partículas que hacen parte del átomo. Sí, pero nosotros sabemos que las principales son protones, neutrones y electrones. Y estas que están aquí ayudan a estabilizar el núcleo. Y ahora vamos a hablar de los fotones, los leptones y los hadrones, cómo ellos ayudan a neutralizar esa carga positiva en el núcleo que la dan los protones. Aquí están los diferentes modelos atómicos, una secuenciación de ellos. Entonces, estos tres estaban a cargo de ustedes y yo comenzaría con este de aquí, en adelante. ¿Eh? Bueno, entonces, para llegar a esos tres modelos atómicos, pues como ustedes pudieron darse cuenta, eh, aquí tenemos los modelos que en los cuales nos vamos a centrar. Esos tres son a los que ustedes tenían que haber leído cuál era la característica o el aporte que hicieron a la estructura atómica. John Dalton, Joseph John Thomson y Ernest Rutherford, ¿sí? O Rutherford. Y luego viene ya aquí el modelo atómico de Niels Bohr del átomo de hidrógeno. Luego viene el modelo de Arnold Sommerfeld. Luego viene la hipótesis de Louis de Broglie. Luego el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y por último, la ecuación de onda de Erwin Schrödinger. Esos son, o sea que aquí están todos los modelos y el que está en la actualidad pues está vigente aquí, el que nos da a nosotros por qué los protones y los neutrones se van a encontrar en el núcleo y los electrones van a estar girando a su alrededor. ¿Sí? Esas son las teorías atómicas. Ustedes tenían que haber hecho esto. Eh, pues prácticamente ahí estaban las características que dio Thomson. No las voy a, simplemente las voy a pasar. Él, a pesar de que en 1800 no había la tecnología que tenemos en la actualidad, hizo una propuesta de cuatro hipótesis en las cuales dos de ellas han sido, pues, se han refutado, es decir, pues que no era lo que él pensaba, hay unos pequeños cambios, y pues le dio, como dice aquí la primera teoría, que introduce la idea de la discontinuidad de la materia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una sustancia y a medida que cada vez la estoy dividiendo en más y más y más pequeñitas hasta que llego hasta una última que es el nombre que le dieron a los átomos. ¿Sí? Bueno. Ahí están los modelos. Entonces el primer postulado fue rebatido, por eso está en esa parte de color azul. Actualmente se sabe que los átomos se pueden dividir y alterarse. ¿Por qué se pueden dividir? Porque hay átomos que van a diferenciarse por el número de protones. ¿Sí? O sea que yo puedo tener átomos de oxígeno 16, oxígeno 17, oxígeno 18. Entonces el número de neutrones van a variar en cada uno de ellos y pues van a tener el mismo número de protones, pero los neutrones van a cambiar.
y esos van a generar los famosos isótopos. Igual número de atómico, pero diferente número de masa. Entonces, a eso es lo que se denomina aquí los dos primeros postulados, y los otros, pues, sí están vigentes a la actualidad. Y están constituidos por los mismos elementos y pues que forman compuestos. Bueno, luego viene una serie de experimentos que dieron la interacción entre la materia y la electricidad, en las cuales pues se daba a entender de que habían unas partículas muy pequeñas que no se podían ver, y cuando se hacía esa interacción entre la materia y la electricidad en el estado gaseoso, en el estado líquido o en el estado sólido, que son los estados que estamos a temperatura ambiente, se presentaban unas manifestaciones o unas características. Eso fue mediante el experimento de Michel Faraday. ¿Sí? Bueno. Luego vinieron los tubos de descarga o los de rayos catódicos, los cuales permitieron comprobar de que esas interacciones entre la materia y la electricidad se presentaban en los tres estados: estado sólido, estado líquido y en estado gaseoso. Y se pudo determinar una relación carga-masa, y además de eso, pues se dio a conocer de que habían partículas positivas, que habían partículas negativas, de acuerdo al experimento de los tubos de rayos catódicos o los tubos de descarga. ¿Sí? Y luego esas partículas que eran positivas o que eran negativas, o algunas que no se desviaban, que no tenían carga, eh, con el experimento de Robert Millikan, con el experimento de la gota de aceite, se pudo determinar la carga del electrón, 1.60 por 10 a la menos 19 coulombios. Y con la relación carga-masa que se había determinado por los tubos de rayos catódicos, con esa relación que era igual a esto, a menos 1,76 por 10 a la 8 coulombios sobre gramos. Entonces, al reemplazar el valor de la carga, entonces se despejaba la masa y la masa dio 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. Esa es la masa de un electrón. 9.10 por 10 a la menos 28 gramos. ¿Sí? Para que den cuenta que por eso, pues, eso es muy, pero muy pequeño. Bueno, con base en esas partículas que eran positivas, negativas, que ya se conocía su masa, entonces ahí es donde el señor JJ Thomson o Joseph John Thomson propone su modelo atómico. Él se imaginaba el átomo como una esfera uniforme embebida de cargas positivas. Y él decía, el átomo es una esfera que tiene una gran cantidad de cargas positivas, en las cuales pues sí iban a estar a sus alrededores las cargas negativas, las que iban a proporcionar las interacciones entre carga positiva y negativa, que iban a dar la neutralidad. Y pudo determinar, como se dice aquí, el diámetro del átomo 10 a la menos 8 centímetros. ¿Sí? 10 a la menos 8 centímetros. O sea, casi el valor de un Armstrong. Esa fue el modelo que dijo Thomson. Y luego viene Rutherford, que era un estudiante que estaba haciendo el doctorado y siendo dirigido por Thomson. Entonces él dijo, pues si mi profesor tiene razón, entonces voy a comprobar esa teoría. Y él se idea el experimento de dispersión de partículas alfa. ¿Sí? Ustedes, con base en lo que leyeron y eh, el compromiso que tenían de la tarea, pues ya saben en qué consiste el experimento de partículas alfa, en el cual él tomó aquí tenemos un material que generaba un material radioactivo, por eso se me estaba metido en esa caja que contiene plomo, en el cual pues bloquea toda la radiación, porque la radiación es dañina para los seres humanos. Entonces salían partículas alfa, las cuales chocaban contra una lámina de oro. Y alrededor colocó una pantalla para poder mirar algunos destellos, donde él pudo determinar pues prácticamente que toda la carga positiva se concentraba en una región muy pequeña conocida como el núcleo, que habían unas partículas que no tenían carga, que también se encontraban ahí, y que a su alrededor iban a estar girando los electrones, porque la mayoría de las partículas alfa pasaban de largo, entonces que la mayor parte del átomo era espacio vacío. Entonces, y las partículas alfa eran positivas, y pues los núcleos eran positivos. Entonces, cuando una carga positiva se acerca hacia una carga positiva, ¿qué va a pasar?
hay un rechazo. Entonces, por eso observamos nosotros aquí esas desviaciones. ¿Sí? Bueno, entonces con esto pudo determinarse de que el átomo no era como se lo imaginaba el señor Thomson. Y ya aquí se tiene una idea muy grande de cómo está constituido el átomo. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a sus hipótesis, entonces él sacó una serie de conclusiones en la cual decía pues que los protones estaban en el núcleo, que el núcleo era muy denso y concentraba toda la energía. Y prácticamente ahí estaban con los neutrones. Y los electrones estaban girando a su alrededor. ¿Sí? Bueno, ya ahí se tenía una idea muy grande. O sea, por eso yo comienzo desde el modelo atómico de Bohr. ¿Por qué? Porque a partir del modelo atómico de Bohr en adelante, las teorías se centran en explicar cómo es que los electrones en ese gran espacio vacío se encuentran ubicados. ¿Sí? Quiénes están cerca al núcleo, cuántos, cuáles son los valores que hay de cada uno de ellos, en qué espacio se encuentran, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar al modelo atómico de Bohr, hay unos conceptos pues, que vamos a ver que son importantes cuando se enuncien los postulados de Bohr. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que debemos tener en cuenta? Primero, la radiación electromagnética. Radiación electromagnética. ¿Sí? Entonces, miren, toda la energía que se transmite a través del universo lo hacemos por la emisión y la transmisión de ondas a través del espacio. ¿Sí? O sea que esa es la forma como llega la energía a todos los confines del universo, por medio de las ondas. Entonces, la emisión y la transmisión de energía a través del espacio se realiza en forma de o por las ondas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una onda? La onda se encargan de emitir, o sea, de emisiones liberar la energía y transmitirla a través del espacio. Ahora vamos a hablar nosotros de lo que son las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Una onda electromagnética, como dice ahí, es una forma de energía, o sea, es un tipo de onda que contiene dos componentes perpendiculares entre sí. Aquí están los dos componentes. Tenemos, si nosotros dividimos esto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, o sea, en los ejes tridimensionales, entonces en el eje Y se encuentra un componente que es el componente del campo eléctrico y en el eje Y y Z se encuentra el componente magnético. Entonces miren que aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿por qué se habla de componente eléctrico y magnético? Porque las ondas, cuando están viajando a través del espacio, ellas van a ser atraídas por campos eléctricos o por campos magnéticos. Entonces, dependiendo del campo que se encuentre, así mismo van a tener una orientación y van a transportar esa cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, miren que aquí en el eje X hay una flecha y eso quiere decir que esa onda se está trasladando y está emitiendo energía en esa dirección. Entonces, lo está haciendo con el componente eléctrico, la onda de color rojo, y lo está haciendo con la onda de color verde. Otra característica de las ondas electromagnéticas es que cambian con el tiempo en la misma fase. O sea que eh, quiere decir que esas ondas, tanto la eléctrica como la magnética, están en fase. ¿Eso qué quiere decir? Que transportan ambas, o sea, cada una de ellas la misma cantidad de energía. ¿Sí? Eso quiere decir que están en fase. ¿Por qué están en fase? Porque cuando yo hago una superposición de toda esta parte que se encuentra aquí, o sea, lo del eje, comienzo a ir
inclinando el eje Z para que me coincida sobre el eje Y. Entonces, la onda de color rojo coincide exactamente con la forma de la onda de color verde. Imaginen ustedes que yo agarro esto aquí y simplemente eso que está parado llego y lo acuesto sobre la otra. Entonces la onda están en fase. Y otra característica es que viajan a la velocidad de la luz. Entonces cuando hablemos de las ondas electromagnéticas, son únicas, porque tienen dos componentes. Están en 90 grados, cambian con el tiempo y están en fase y viajan a la velocidad de la luz. Por eso hay una diferencia entre las ondas estacionarias y las ondas sonoras. Que las ondas sonoras pues viajan a la velocidad del sonido. Y las estacionarias, pues cuando yo tengo una cuerda amarrada a un extremo y le doy una perturbación, entonces nosotros observamos la onda. La onda va y regresa hasta que llega un momento en el cual pues se cancelan, ¿sí? O sea, dejan de estar en fase. Este es el valor de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se representa con una letra C minúscula y tiene este valor 2,99792458 por 10 a la 8 metros por segundo. Ese valorcito ustedes lo tienen que aprender. No mentiras. Ese es uno de las constantes que se ha determinado con una gran precisión en la actualidad. ¿Sí? Entonces a nosotros para facilidad de cálculos, para no aprendernos toda esta cantidad de decimales a la derecha, entonces lo que hacemos es aproximar 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿Sí? O sea que C minúscula, que es la velocidad de la luz, es igual a 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundos o 300.000 kilómetros sobre segundos. Si quiero pasarla a kilómetros. Ya sabemos cómo yo puedo hacer esa conversión por los factores de conversión o el análisis dimensional. Bueno, entonces como ustedes pueden observar, esa es la característica de las ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque también vamos a tener energía radiante y esa energía radiante proviene de el Sol. Y en ellas pues también vamos a tener unos diferentes tipos de ondas, como vamos a ver en el espectro electromagnético. Bueno, entonces vamos a ver cómo yo puedo diferenciar una onda de otra. Yo explico esto ¿por qué? Porque esto se ve sencillo. Sí, yo puedo asumir de que el estudiante lo puede estudiar sin ningún problema. Pero si yo no lo explico, lo más seguro es que va a haber complicaciones cuando comencemos a analizar los postulados o los ejercicios que estén involucrados con los modelos atómicos. ¿Sí? Bueno, entonces una onda se puede especificar o se puede caracterizar por su longitud de onda. Y esa longitud de onda la vamos a representar con la letra griega lambda. ¿Sí? Lambda. L-A-M-D-A. Lambda. Y como se habla de longitud, pues podemos utilizar cualquiera de las unidades del sistema SI o el sistema CGS con sus respectivos prefijos. En metros, nanómetros, centímetros, ástron, picómetros, atómetros, etcétera. Milímetros. Cualquiera de las unidades de longitud de los dos sistemas que nosotros vimos o que se utilizan más en química. Entonces, una onda siempre va a estar caracterizada por su longitud. Ahora vamos a ver cómo yo mido esa longitud de onda. Aquí ustedes pueden observar cómo yo puedo medir la longitud de onda. Entonces yo tengo una onda en la cual pues tiene esa forma sinuosa. Le atravieso una línea imaginaria por todo el centro y me divide la onda en dos partes iguales, una arriba, otra abajo. ¿Sí? Entonces la distancia que hay entre las dos crestas o los máximos en la onda es la longitud de onda. Tanto en la parte superior o la distancia que hay en estas inferiores desde aquí hasta aquí. También es la misma longitud de onda.
Ustedes pueden observar de que aquí tenemos tres ondas diferentes y sus longitudes también son diferentes. Entonces, esa es la longitud. Ahora, otra característica que presentan una onda, que la diferencian de las otras, es su frecuencia. Y la frecuencia se representa con la letra griega nu. O sea, es esa B como con esa barriguita. Diferente a la B que nosotros utilizamos en nuestro alfabeto, sea en minúscula o sea en mayúscula. Y sabemos que la frecuencia es una unidad derivada. No es una unidad básica o fundamental, es una unidad derivada. Su símbolo, ¿sí? Su unidad es el Hertz y su símbolo es Hz. H mayúscula, Z minúscula. Y su definición es segundos a la menos 1 o 1 sobre segundo. Entonces miren que yo estoy aquí aplicando lo que nosotros vimos de los sistemas de unidades. El tipo de unidad, si es fundamental o si es derivada, cuál es, cuál es su símbolo, cuál es su unidad, cuál es su símbolo y cuál es su definición. ¿Sí? Bueno. Y aquí tenemos pues, diferentes tipos de ondas también, en la cual pues esta dice aquí, y la frecuencia se define como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿Sí? Bueno, entonces la frecuencia es igual a eso. Eso debería colocarlo aquí. Bueno, de esta manera acá más adelante lo vamos a ver. Entonces la frecuencia, o sea, esa B es igual a C sobre lambda. C minúscula es la velocidad de la luz, 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y lambda pues va a ser la longitud de la onda que yo esté analizando. Otra cosa que caracteriza o especifica una onda es la amplitud. Se representa con la letra griega psi, P-S-I, psi, que es como ese tridente de Poseidón. ¿Sí? Y pues me indica la intensidad o brillo. Entonces cuando hablamos de intensidad o brillo, quiere decir que de esa línea imaginaria hasta la parte máxima de la línea imaginaria hacia la parte mínima, ahí se encuentra la amplitud. Eso es lo que se denomina amplitud. Y como pueden observar, la amplitud para cada una de estas tres ondas que tenemos aquí, o estas cuatro, es diferente. Entonces, mire, la longitud, la frecuencia y la amplitud es lo que me caracteriza una onda. ¿Y qué es una onda? Es aquella que me transmite, me emite y me transmite la energía a través del espacio. Y las ondas estacionarias, las ondas sonoras o las ondas electromagnéticas están especificadas por la longitud de onda, por su frecuencia y por su amplitud. ¿Sí? Entonces miren que en un momento dado, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, así como la longitud de onda es la distancia que hay entre las crestas o los máximos en las ondas o los mínimos, la distancia que hay de una a otra, la frecuencia es la medida que me da el número de veces que pasa la longitud de onda por segundo. ¿Sí? Esa es la frecuencia. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que de las tres ondas que tenemos ahí, ¿cuál tendría mayor, la frecuencia más alta? La tercera, ¿no? La última acá abajo. Esta última. Sí, la que tiene la longitud de onda más corta. ¿Por qué? Porque Sí. esa longitud de onda en un segundo pasaría más veces que esta y la de acá. ¿Correcto? Lo mismo que, y entre esta que está aquí y la de aquí, pues esta tendría, como dice aquí, frecuencia alta. O sea que una onda de longitud de onda corta tiene una frecuencia alta y una onda de longitud de onda larga tiene una frecuencia baja. Entonces ahí vamos analizando. Bueno.
Esta dirección que está aquí, muchachos, eh, da una explicación y amplía cuando yo utilizo las ondas, o sea, en la vida real. O sea, aquí tenemos frecuencia AM y frecuencia FM, amplitud modulada y frecuencia modulada. Entonces, cuando yo llego y varío la frecuencia y la amplitud, yo puedo tener un tipo de onda característico. Y esa variación entre la amplitud y la frecuencia la utilizan mucho en el ejército, en las fuerzas militares. O sea, son de uso privativo de ellas. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas frecuencias que solamente se pueden determinar con unos aparatos especiales pues, que han diseñado. ¿Sí? O sea, que con los aparatos que nosotros tenemos normalitos no podemos determinar alguna frecuencia que ellos manejan. O sea, son frecuencias pues secretas. Y eso lo hacen con base en la amplitud y en la frecuencia. Entonces, ahí va a hablar por qué hay estaciones de radio que se escuchan muy lejos. A veces nosotros tenemos un radio de una amplitud modulada, radios pequeñitos, y escuchamos emisoras de el viejo continente, de Europa, de los Estados Unidos, de Asia. ¿Sí? Entonces, aquí esa dirección, aquí alguien que esté interesado en esa parte, pues ustedes se dan cuenta también en los radares. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son los tipos de antenas que deben tener? Entonces, da esa buena información ahí. Es bastante agradable la lectura. Bueno, entonces, pues como no es un objetivo específico de él, pues ahí simplemente la coloco para que ustedes pues puedan ampliar su curiosidad en un momento dado. ¿Sí? Listo. Eso con relación a las ondas electromagnéticas, porque ahora las vamos a utilizar. Resulta que a comienzos del siglo XIX se presentaba una gran discusión con la física clásica, como dice ahí. ¿Por qué? Porque los científicos, la física clásica tenía una hipótesis para explicar todos los fenómenos que se estaban presentando a nuestro alrededor, o sea, lo que sucedía en la naturaleza. Pero los científicos, como siempre, ellos analizan y se dieron cuenta de que habían unos fenómenos en los cuales no se cumplía esa hipótesis que daba la física clásica. ¿Cuál era la hipótesis? Que los átomos y las moléculas podían emitir, o sea, liberar o absorber, o sea, ganar cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. ¿Sí? O sea, que ellos podían absorber o liberar la cantidad de energía que quisieran. Y con eso, pues, se explicaba todos los fenómenos que estaban sucediendo a nuestro alrededor. Por eso es que dice que Max Planck, a comienzos del siglo XIX, pudo explicar la relación entre la cantidad de energía radiante emitida con la longitud de onda. Entonces me dicen, bueno, nosotros hablamos de radiación electromagnética. Sí, ya sabemos cuál es la característica. Tiene un componente eléctrico, uno magnético, son perpendiculares, están en fase y viajan a la velocidad de la luz. La energía radiante, ¿qué es? Es aquella energía que nos llega a nosotros de nuestro querido Sol. Entonces a nosotros nos llegan esa energía que van a tener una longitud de onda determinada, una frecuencia y una amplitud, pues que nosotros recibimos. Y también recibimos ondas electromagnéticas, las que viajan a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dice que rompió radicalmente este concepto que estaba aquí? Entonces, miren, es lo que yo les digo. Vamos a entender lo que dice aquí, comprenderlo. Si yo lo comprendo, yo puedo entender estas ecuaciones que están aquí sin ningún problema. No es aprendérmelas de memoria. Entonces, miren, por eso
cuando se habla de la electroescritura y cuando yo les digo lean bien, porque ahí es donde está la esencia de la información. Planck dijo que los átomos y moléculas solo podían emitir o absorber energía en cantidades discretas, como pequeños paquetes en una unidad llamada cuánto. ¿Qué quiere decir? Cuánto que es o una cantidad fija de energía. Entonces, que un cuánto es una cantidad fija de energía. Y, y esa energía se puede ganar o se puede liberar en cantidades discretas. ¿Qué es una cantidad discreta? Entonces, ahí es donde está. Si yo no sé qué es, qué quiere decir cantidades discretas, me tengo que aprender eso que dijo Planck para los átomos y las moléculas en la forma como ellos absorben la energía, simplemente de memoria. Entonces, por eso he colocado en la parte inferior, aquí, miren. Una magnitud es discreta si no tiene infinitos valores dentro de cualquier intervalo finito. Si dirán ustedes, ¿eso con qué se come? Pero no, eso es lo que nos hace a nosotros que en las matemáticas nosotros nos centremos y podamos entender las cosas. Un intervalo finito quiere decir que comienza aquí en la izquierda y llega acá a la derecha, o sea, tiene una distancia desde A hasta B. Entonces, eso es un intervalo. Y en ese intervalo hay una serie de valores. ¿Sí? Entonces dice, una magnitud es discreta si no tiene infinitos valores dentro de cualquier intervalo. Entonces mire, si comienza en A y llega a B, entonces ahí no hay infinitos valores. Así, hay infinitos valores, pero tiene un límite. O sea, no es infinito. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se refiere aquí a esto de magnitudes discretas, cantidades discretas. Quiere decir que un quantum tiene un valor, esa cantidad de energía mínima de energía. O sea que en ningún momento puede decir que un quantum va a tener medio quantum, tres cuartos de quantum o siete quintos de quantum, sino que tiene un quantum, dos quantum, tres quantum, cuatro quantum. Tiene una cantidad finita, un valor mínimo de energía, pero es un número entero. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, para que ustedes se den cuenta, cuando me hablan, uy, vamos a hablar de la teoría de la mecánica cuántica, pues eso no es sino de físicos, no. A eso es lo que se refería a la mecánica cuántica, esas cantidades fijas de energía. ¿Sí? Entonces, miren, hagamos una analogía para que entendamos qué es un quantum. Eh, supongamos que yo tengo el sistema monetario de nuestro país, tomemos el de nuestro país, que es el que conocemos. Bien. Entonces, cuando tomemos las monedas, ¿no? Estamos hablando de monedas, no estamos hablando de billetes, de monedas. Entonces, nosotros tenemos monedas de 1000, tiene un tamaño determinado, o una circunferencia, un diámetro determinado. Tenemos monedas de 500, son más pequeñas, tiene un diámetro determinado. Tenemos monedas de 200, las viejas y las nuevas. Tenemos monedas de 100 y tenemos monedas de 50. ¿Sí o no? Cada una con un diámetro determinado. Pero miren que en el sistema monetario nuestro, cuando yo paso una moneda de 1000, yo no paso media moneda de 1000 ni tres cuartos de la moneda de 1000, paso una moneda de 1000 entera. Entonces, lo mismo con las otras denominaciones de las monedas que acabo de decir. Yo puedo decir entonces que el sistema monetario nuestro está cuantificado con el diámetro de las monedas, que cada una va a tener su valor determinado. Podemos hacerlo nosotros, supongamos que tenemos nuestras mascotas. Tenemos nuestro perrito, nuestro cam, hembra, una perra, está embarazada, va a tener sus perritos. Digamos que dio una cochada de 4 perros y de los 4 perros salieron unos grandes, otros medianos y uno pequeño. Pero cuando nacieron los perros nacieron enteros. No nació ni medio perro, ni tres cuartos del perro, sino que nació el perro completo, grande, mediano o pequeño. Entonces ahí yo puedo decir que el tamaño de los perritos está cuantizado.
O sea, hay una cantidad mínima del tamaño, que es grande, mediano o pequeño. Lo mismo podemos hacer con un árbol que dé frutos de naranja. Cuando las naranjas caen al piso, nosotros recogemos naranjas grandes, medianas y pequeñas. Pero cuando las recogemos, no recogemos ni medias naranjas ni tres cuartos de naranja, sino que es una naranja pequeña entera. Entonces, podemos decir que el tamaño de la naranja está cuantizado. Entonces, a eso es lo que se denomina aquí una cantidad fija de energía. ¿Sí? Entonces, con esa analogía yo puedo entender ahora sí que es un cuanto. Bueno, entonces cuando a mí me digan que medio quantum, eso no es un cuanto, porque un cuanto es o es uno o es dos. Sí, pero no puede ser la mitad, porque es una cantidad, una magnitud discreta en un intervalo finito. Bueno, entonces, esa Profe, una teoría pregunta. que pudo explicar esa relación entre la cantidad de energía radiante emitida con la longitud de onda es la famosa ecuación de Max-Planck. Y la ecuación de Max-Planck es igual a E, que es la energía de un cuanto de esa mínima cantidad, que es igual a H por frecuencia, donde H es la constante de Planck. ¿Sí? H es la constante de Planck. Y esa constante de Planck tiene este valor. B es la frecuencia. ¿Sí? Y dijimos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. La velocidad de la luz, c minúscula, y es igual a 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O sea que este valor de E tiene este valorcito ahí. ¿Sí? Y la constante de Planck tiene ese valor que está ahí, 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ese es el valor de H. Entonces, E es igual a H por frecuencia. Ahora miren, si yo reemplazo el valor de la frecuencia en esa ecuación, entonces ¿qué me queda? Que la energía de un cuanto es igual a H por C sobre lambda. ¿Sí? A H por C sobre lambda. Entonces me estaría dando esta ecuación que yo tengo aquí. Esa es la famosa ecuación de Max-Planck que explica la relación entre la cantidad de energía radiante que emitida con una longitud de onda. ¿Por quién? Por un átomo o por una molécula. Y también aparece ahí que la energía de un fotón. ¿Qué es un fotón? Un fotón, muchachos, es un cuanto luminoso. Y un cuanto luminoso es todo aquello que esté relacionado con la luz. Cada vez que nosotros nos hablen de un color, entonces ese color lo da un cuanto luminoso. ¿Sí? Bueno, listo, porque ahí es donde va a estar involucrada la intensidad o el famoso brillo. ¿Sí? La intensidad o brillo. Entonces porque nosotros hay un color amarillo. El color amarillo puede ser amarillo claro, amarillo fuerte, un bien intenso, o un amarillo menos intenso. Lo mismo sucede con los rojos, con los verdes, con los anaranjados, con los colores azules o con los colores verdes. Entonces hay tonalidades y esa tonalidad, entonces ahí es donde la amplitud de la onda que lo está caracterizando, entonces es donde se habla de la intensidad o brillo. Esa medida que hay desde la línea imaginaria que divide la onda hasta el máximo o el mínimo. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos comprendiendo nosotros esa parte. Y cada uno de ellos pues va a tener un valor determinado. Listo, entonces cada vez que me hablen de luz, entonces yo calculo su energía, que es la energía de un fotón. ¿Sí? Y cuando me pidan la energía de un cuanto, pues el mismo ejercicio me va a decir, determina la energía o el número de cuantos. Bueno, no sé, ahí esa es la forma como nosotros podemos
entender esta parte. ¿Por qué? Porque ahora que entremos los postulados de Bohr, entonces estos eran los fenómenos que no se podían explicar. O sea, ¿qué era lo que ellos miraban? Pues, por ejemplo, ellos tenían un trozo de hierro. Entonces ese trozo de hierro lo introducían a un horno de fundición. Y pues uno por una mirilla comenzaban ese horno, cuando el metal entraba, se le comienza a incrementar la temperatura a unos 200, entre 200 y 400 grados, pues tenía un color amarillo. Ya cuando se llegaba a unos 800 grados centígrados ya tenía un color, perdón, a los entre 200 y 400 un color rojo, en los 800 un color amarillo y cuando estaba sobre 1000 grados centígrados, entonces ya tenía un color blanco. Entonces ahí la cantidad de energía que se absorbe o que se emite no era arbitraria en cualquier cantidad, como lo decía la física clásica. Entonces eso era lo que se pudo observar aquí. Entonces miren que se pueden, toda esa energía radiante que la trae la luz, yo la puedo canalizar a través de una pequeña rendija y la hago pasar a través de un prisma y ella lo que hace es desviármela en diferentes colores. Y esos colores pues me van a dar eh, la longitud de onda característica de toda esta luz que observamos aquí nosotros como un color morado. Y miren que en ese color morado hay involucrado esta cantidad de longitudes de onda. Bueno, entonces ya con base en esto, ahí fue donde Bohr pudo llegar y inmediatamente sacó su modelo atómico del átomo de hidrógeno. Entonces por eso se conoce el modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno, o sea, el elemento más sencillo de la naturaleza. Tiene un protón, tiene un neutrón en el núcleo y a su alrededor está girando un electrón. Entonces, este es el primer postulado. La energía total asociada a un electrón en un átomo está cuantificada, es decir, restringida a determinado valor. Ya sabemos, si está cuantificada es porque tiene un valor determinado, ¿sí? Denominado nivel de energía. O sea que las energías del electrón que se encuentra girando alrededor del núcleo y que está en un nivel energético tiene un valor determinado. Ese es el primer postulado. Ahí está. Entonces, el átomo de hidrógeno tiene un electroncito, pero va a tener varios niveles de energía. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, cada uno de estos niveles de energía está cuantizado, o sea, tiene un valor determinado, ¿sí?, de energía. Quiere decir que el valor del nivel n igual a 1 es menor que el del nivel n igual a 2 y el del nivel n igual a 2 es menor que el nivel n igual a 3. O sea que a medida que yo me estoy alejando, los niveles energéticos van a tener mayor valor de energía. ¿Sí? Listo. El segundo postulado, miren aquí se observan los diferentes colorcitos. Entonces cuando nosotros tenemos colores diferentes, quiere decir que pues el color verde, el color azul o morado o el rojo, pues tienen una cantidad de energía determinada. En los niveles de energía el electrón se mueve en órbitas circulares. ¿Sí? O sea que esos niveles energéticos que están cuantizados, ahí tienen una forma circular. Entonces, alrededor del núcleo con un momento angular, o sea, como una fuerza con una fuerza centrífuga de la masa por la velocidad por el radio. ¿Con la masa de quién? Del electrón que está girando. ¿Cuál velocidad? Del electrón que está girando alrededor de, y por el radio la distancia que hay desde el núcleo hasta donde él se encuentra. Por esta ecuación que está aquí. ¿Sí? La masa por la velocidad por el radio es igual a n, donde n es el nivel de energía, h que es la constante de Planck dividido 2pi, porque está relacionado con
la circunferencia. Entonces, este dibujo que está acá, como ustedes pueden observar, cuando un electrón está girando alrededor del núcleo, no solamente lo hace en forma horizontal, como está es aquí, aquí, lo puede hacer en cualquier dirección. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en ningún momento los electrones se van a chocar entre ellos. Bueno, entonces eso les permite pues, a los elementos que están en con sus grados de libertad, entonces poder ganar o ceder electrones cuando se presentan choques o se enfrentan a átomos que les puedan quitar electrones. El tercer postulado de Bohr dice que los electrones que se encuentran en esos niveles de energía circulares y que están cuantizados solo pueden variar su energía pasando de un nivel a otro, o sea, lo cual sucede de forma brusca e instantánea. Es decir, puede absorber energía y pasar de un estado energético inferior, sí, un estado energético inferior a un estado energético superior. O sea, de este puede pasar a este nivel, o de este puede pasar a este otro, o de aquí puede pasar directamente a este de acá sin pasar por los anteriores. Entonces pasa de un nivel interior a un nivel superior. El nivel interior se denomina E sub I y el nivel superior se denomina E sub F. Entonces miren la nomenclatura de I y de F. Interior y superior o exterior. F. No es inicial ni final. Ojo con eso. Sí, porque ahora nos vamos a dar cuenta que cuando estemos hablando de emisiones o de absorciones, como en este caso, ahí no puede funcionar esa nomenclatura. Llamado estado excitado o de absorción. Eso quiere decir que cuando el electrón sufre, o sea, él está en un nivel 2 y viene y le impacta un fotón, y ese fotón viene con una energía determinada. Entonces, lo que hace es le imprime mayor fuerza y esa fuerza es suficiente para salir de esa energía en la cual se encuentra y pasar a un nivel energético superior. Entonces, ahí es donde dice que absorbe energía. Gana energía para salir de ese nivel y pasar a uno superior, de ese nivel interior a ese nivel superior o exterior. Y ese estado o esa transición electrónica se denomina estado excitado o de absorción. Profe, ¿Sí? eh, según lo que entiendo, sería que el electrón sube de órbita por la energía que absorbió. Sí, correcto. Algo así sube como de órbita, ¿cierto? Ajá, sí, eso. Ok. O sea, cuando él absorbe Profe, y una pasa a otro pregunta. nivel superior, es que, como dices tú, está subiendo de órbita, pasa a órbita superior. Puede ser la de seguida o puede pegar el salto más, dependiendo de la energía que gane. Si él ganó una cantidad de energía muy grande, entonces pasa aquí de este nivel y mire que pasó directamente a este de acá. En cambio, hay unos que pasan a la energía que le dio, simplemente le dio para pasar a estos dos niveles. A este le dio para pasar tres. Entonces Profe, va a subir. Sí, dime. ¿y Una cómo pregunta. gana esa energía? Esa energía la puede ganar, como le digo. El electrón está girando. ¿Sí? Yo tengo un átomo en la naturaleza. Entonces comienza a aparecer la energía radiante, la luz del sol en la mañana. Entonces nosotros nos damos cuenta que a medida que está atrás, va pasando las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, esa energía radiante se va incrementando. ¿Con cómo? Con el calor. O sea, esa energía va siendo mayor. Entonces, esos tipos de energías van a impactar sobre la superficie de todo lo que se encuentra en la naturaleza, los seres humanos, los microorganismos, las plantas. Entonces, esos compuestos que de la cual nosotros es parte de nuestra composición, entonces pueden sufrir esa radiación y pues, sufrimos nosotros interacciones. Por ejemplo, cuando nos vamos nosotros a la playa, si yo no me he hecho un protector solar, entonces esa radiación a mediodía o a las 2 de la tarde es muy alta. Entonces esa radiación llega y entra, la absorbe en mi piel y la piel contiene unos melanocitos que nos dan a nosotros la coloración de la pigmentación y entonces si esa radiación es muy alta puede llegar y ser muy grande y reaccionar con él y entonces nos aparecen las manchas, las pecas. Entonces esa es la forma como ahí en un momento dado se afectó esa sustancia, o sea, esa sustancia absorbió
esa parte. Entonces, al absorber eso, pues ahí es donde presentan esas transiciones electrónicas que nosotros no vemos. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Pero, por ejemplo, yo pensaba que cuando hay una explosión o algo así, yo pensaba que a medida que aumentaba la onda iba perdiendo energía hasta acabarse pues la energía. ¿Es al contrario? ¿Va ganando energía? No, no, cuando se presenta una explosión, eso es debido a que, bueno, depende del tipo de explosión, ¿no? Porque las explosiones pueden ser nucleares o las explosiones pueden ser porque se han formado muchos gases. Entonces, hay reacciones que son reacciones nucleares y hay reacciones que son reacciones químicas ordinarias, que son las que suceden a temperatura ambiente. Cuando se produce una explosión nuclear, entonces, como el núcleo concentra una gran cantidad de energía, esa energía se libera y esa energía sí tiene radiación infrarrojo, radiación alfa, beta y gamma. ¿Sí? Esa es la que usted ve que es atraviesa y por donde viene esa radiación destruye todo lo que encuentra a su paso. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que lleva en ese momento que se liberó, entonces tiene ese poder destructivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay esa liberación. Entonces, cuando nosotros realizamos una reacción química, que dice, uy, hubo una explosión, es porque habían unos componentes que estaban ahí y se introdujo otro que llegó y los hizo reaccionar. Y al reaccionar se forman varios gases. Entonces, esos gases son los que dan esa onda explosiva, o sea, la formación de ellos es lo que da esa parte. Entonces, eh, llegó el gas y inmediatamente se formó, entonces, y se liberó una cantidad determinada X. Entonces, cuando se acabó esa cantidad, hasta ahí llegó la onda explosiva que contenía ese gas. ¿Sí? Profe, me queda la duda, a nivel atómico, ¿cómo, o sea, qué experimentan los átomos en esos momentos que usted dice de reacción química? ¿Cómo, qué experimentan? Sí, no sé, como si me lo entendí. Por eso, un átomo está constituido por protones y neutrones que están en el núcleo y tiene electrones que están girando a su alrededor. ¿De acuerdo? Esos electrones que están girando a su alrededor van a estar ubicados en niveles de energía que están cercanos al núcleo o que se están alejando de él. Entonces los átomos que pertenecen a un mismo elemento, esos elementos van a tener diferentes números de protones, que es lo que diferencian a cada uno de los elementos que están en la tabla periódica. Y esos elementos se unen entre sí para formar compuestos. Esos compuestos van a tener electrones en las órbitas interiores, en las órbitas medias y en las órbitas exteriores. Los electrones que están en las capas exteriores, o sea, en la capa más externa, esos electrones son los que dan las propiedades físicas y las propiedades químicas de los compuestos. ¿Sí? Esos son los que se van a perder si llega y se enfrenta con otro elemento que tiene la capacidad de atraerlos. Sí, sí, el átomo con que se está enfrentando tiene un diámetro muy grande, porque en la tabla periódica hay elementos que tienen diámetros atómicos pequeños y otros muy grandes. Los que están ubicados hacia el lado derecho de la tabla periódica tienen radios atómicos pequeños y los que están al lado izquierdo, radios atómicos grandes. Entonces los elementos que están más a la derecha son más reactivos que los que están al lado izquierdo. Entonces esos elementos que están al lado derecho tienen la capacidad de ganar electrones, o sea, quitarle electrones del nivel más externo. Y ahí es donde se producen esas interacciones o las reacciones químicas, diferentes tipos que hay. No, ok, profe. Eso es lo que pasa ahí. Bueno, Profe, una pregunta, pero entonces, en cuanto al sol, las solares también depende de la posición y digamos, porque digamos en la mañana la posición pues no es tan directa. En cambio, pues como al mediodía pues ya es como más directa la onda, o sea que depende también del ángulo claro, y de la que altura, tenga y de la y los altura que nosotros nos obstáculos. encontremos sobre el nivel del Y de mar. los Por eso, obstáculos, ¿no? claro, entonces por eso el Sol, usted sabe que el globo terráqueo tiene una zona en la cual la zona central es la que recibe la radiación más directa.
¿sí? Por eso las temperaturas aquí en la zona tropical, los países que estamos alrededor de esa zona tropical son países que tienen temperaturas más altas. Por eso los estados, las estaciones, aquí no tenemos ni invierno ni verano. A medida que nos estamos acercando hacia los polos, ya son zonas más templadas. Entonces, la inclinación de la radiación, como tú dices, ya no es tan grande. Entonces, ya hay más estaciones, las temperaturas son más bajas. ¿Sí? Eso es. Entonces, y como la Tierra no está totalmente vertical, sino que tiene un ángulo, entonces está inclinada para favorecer esa radiación. Bueno. Y eso es lo que, pues, que en los paneles solares también, uno tiene que ubicarlos de tal manera de que eh, reciban la mayor cantidad de luz solar, desde la mañana hasta el atardecer. Que tenemos que saber Que eso. giren, ¿no, profe? Que ¿Ah? giren así como los girasoles, ¿o qué? No, pues una puede ser esa, y no, pues como ellos generalmente se colocan en posición, pues, de horizontal, pues todo va a depender en el lugar donde yo me encuentre. Porque ustedes han visto los que están en la universidad. Cada uno de los bloques de los edificios que hay en la universidad, en el techo hay paneles solares y en los parqueaderos que se encuentran ahí en el lado en donde está la administración y donde se encuentran al comienzo. Ellos tienen paneles solares, entonces esos paneles solares en esos techos tienen una ubicación en la cual cuando el sol viene desde por la mañana lo reciban directamente hasta el atardecer. Buscar que esa radiación les dé el mayor tiempo posible para que generen la cantidad de energía que se necesita. Y también, pues, dependiendo de la ubicación, como tú dices, pueden hacerse que se giren. O sea, a medida que el sol está girando, también ellos van variando para captar la mayor cantidad de esa energía radiante. Ve, profe, una pregunta. Sí, Yo recuerdo que cuando pues, recién se empezó a hablar del aprovechamiento de la energía solar, se decía pues que, digamos, en Cali o aquí en el Valle, era muy poco lo que se podía aprovechar. Se podía aprovechar, entonces que no había pues como un buen aprovechamiento, por eso no se hacía. Hoy en día veo que hay muchas áreas con paneles solares, o sea que eso es debido a que el clima ha cambiado y las ondas, los rayos solares son más fuertes, pues ahora hay un mejor aprovechamiento. eso puede ser una, ¿no? En estos momentos, pues la radiación que nosotros recibíamos hace 40 años, pues la intensidad no era la misma. Pero de todas maneras, uno se levantaba a las 6:30 de la mañana o 7 de la mañana y eso había neblina por todo lado. Ahora, ahora es de vez en cuando, ahora uno la ve uno en el 18 o cuando comienza a salir de aquí o se va para zonas Sí, más por altas. ejemplo, profe, yo por ejemplo en mi trabajo, pues nosotros trabajamos todo el día expuestos al sol, ¿no? Sí, eh, a la intemperie. Y pues tengo compañeros que llevan, ya veteranos, que llevan 20 30 años y nunca habían utilizado protector solar. claro, Hoy en día ya uno los ve usando después de 20 años claro, y es porque ya sienten la necesidad. En ese momento como que era muy diferente. O sea que la contaminación sí ha afectado mucho claro, el calentamiento eh, global no es una mentira, la correcto. capa. Eso. Sí, Sí, no, lo que tú dices eso es cierto. Y por eso, por qué tienen que por qué se aplican los factores de protección solar? O sea, los, los, eh, los ungüentos eso para protegerse. ¿Por qué? El dermatólogo ya le ha dicho que la piel está sensible claro, y como han aguantado claro, tanto sol, entonces pueden ganarse un cáncer de piel. Entonces lo que yo le digo, entonces ya la radiación del ultravioleta, como vamos a ver ahora en el espectro electromagnético, bueno, ahora en la próxima clase, en el espectro electromagnético ya no hay radiación ultravioleta A, sino que está entre ultravioleta B y casi tirando a la C, que tiene una longitud de onda más corta. O sea, es más perjudicial fuerte, para nosotros. perjudiciales. Porque de hecho yo llevo solamente como 5 años y fui al dermatólogo y ya tengo pecas, ¿no? En los brazos. Y Sí, eso que bueno, uno se echa, ajá, aplica protector, camisa, se tapa eso, todo, pero de todos modos es envejecimiento prematuro. sí, señor. Y es debido a eso. En cambio uno ve, digamos, los compañeros.
veteranos y apenas están como saliendo manchas y todo eso y apenas están preocupando por la piel porque antes no era tan fuerte. Claro. Sí, no, es que mire, yo en la universidad había unas estaciones y ahí de unos, no sé si en el edificio de Aulas 2, en la parte, en la terraza, habían unos aparaticos que pues, de pronto lo observaban que parecían como un molino de viento. Ahí estuvimos haciendo mediciones de la radiación y no les miento muchachos, a las 12, en la cual pues del día, la radiación ultravioleta estaba al máximo, o sea, estaba casi con longitudes de onda de radiación ultravioleta tipo C. Entonces, entre las 12 y las 2 y 2 y media o 3, 2 y media, 3 de la tarde, esa radiación estaba muy alta. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tú dices, sí, hay muchos, entonces ahora pues ya los paneles se han acomodado de mejor manera y pues aquí tranquilamente nosotros aquí en nuestro Valle del Cauca podríamos ser vanguardistas en cuanto a el ahorro de energía. Tranquilamente con este valle que nosotros tenemos en esas zonas, en lugar de llegar y sembrar tanto monocultivo de azúcar, se podrían implantar extensiones inmensas de paneles solares y la cantidad de energía y el favor que le haríamos al medio ambiente sería inmenso y seríamos una ciudad capital de ejemplo a nivel mundial de las energías renovables. Sí, ¿Sí? pero sino que las grandes industrias siempre Ah, no, desvirtuaron esa información, ¿no? Siempre dijeron que no, que el calentamiento global era mentira, que no sí, había aumentado ni 1 grado en tantos años. claro, sí, no, Y pues los grandes, o sea, por el dinero, eh, los grandes pues no les importó eso y ahorita la capa está, y ahorita sí están aprovechando, ¿no? Y sacando los vehículos eléctricos y todas las cosas, pero porque ya vieron que el negocio es por otro lado. sí, claro, no, es que, mire, muchachos, mire, ah, tenga en cuenta lo que le voy a decir ahora. De aquí al 2030, los cambios que vamos a tener en las energías renovables va a ser grandes. Mire, los carros, ya comenzaron a entrar los carros híbridos en cantidades. Y luego los híbridos los van a eliminar, van a salir de una y van a venir los carros eléctricos. Y luego vienen los Tesla, ¿sí? O sea que en el 2030, mejor dicho, estos carros que están aquí de gasolina, eso va a ser chatarra, ¿sí? Los avances tecnológicos que se vienen a 2030 van a ser grandes, van a ser inmensos. Y eso a raíz de, ya se dio el ultimátum del informe que dieron sobre el calentamiento global. O lo paramos, o la naturaleza comienza a, ella le importa un Sí. comino, ella llega y se forma su equilibrio y no le importa quién está ahí. Entonces Por nosotros ejemplo, tenemos que profe, en la sí, empresa donde yo trabajo dicen que más o menos al 2035 todo el parque automotor debe de ser eléctrico. sí, y va a Ya serlo. vemos míos y todos Sí, electrónicos. sí, ya Sí, nosotros lo porque estamos mira viendo. Ya que, miren ustedes que ya no se hablan sino de carros híbridos y eso los híbridos van a ser un pasón. ¿Sí? Bueno, listo, profe, entonces, mira que sí, según una investigación que hice pues en el primer semestre, sí, estábamos mirando que la energía, pues la mejor energía renovable era la solar, porque decían que la eólica altera el aire, algo así, y la hidráulica, pues el ecosistema como tal sí, también lo claro, altera, y que la la única hidráulica que proviene de era, la cantidad de los ríos que nosotros tengamos y los ríos dependen de la cantidad de bosques que tengamos para poder en sus nacimientos pues que tengan una buena pues, y si ellos están no, disminuyendo, lo estamos pero contaminando, perjudicaba como entonces tal el ecosistema, profe. sí, entonces la eólica va a depender de los vientos y los vientos pueden cambiar por el calentamiento global. En cambio, el sol lo vamos a tener hasta que el berraco ese vaya crezca y crezca y absorba todo el sistema planetario, pero eso no va a ser pronto. Sí, bueno. Por ejemplo, estoy viendo en estos días, profe, que en Perú creo crearon un equipo que es capaz de tomar la humedad del aire y convertirlo en agua. Sí.
No Mire sé que es, si lo has visto. O sea no que lo he esto es visto. lo que hablabas ahora, de separar, de poder separar las partículas. Ajá. Miren que eso, ¿y eso de dónde lo observamos? La misma naturaleza, es que la naturaleza es muy sabia. Si nosotros observamos la naturaleza, ella siempre ha mantenido el equilibrio. El equilibrio de la naturaleza lo rompimos nosotros los seres humanos. Sí, porque como nos creamos las raíces de la creación, entonces no importa un comino, para nosotros predomina la parte económica y eso está por encima de todo y eso lo vemos. No importa un comino a arrasar con ríos, bosque y toda esa contaminación con tal de buscar siempre dinero, dinero, dinero. ¿Y eso de qué sirve? De mala Sí, calidad de pero, vida. por ejemplo, no sé si ustedes han subido estos días a Pance o algo así. Pance ya es puro cemento, hay edificios, casas y Pance prácticamente ya todo eso tiene dueño. Si uno ve las casetas y todo eso, ya uno para entrar arriba tiene hasta que pagar y todo. Y además de eso, no lo cuidan tampoco, ¿no? Porque todo lo tiran ahí y no se preocupan por esa parte. Sí, no, eso es una conciencia, por eso le digo, todo mundo busca su factor económico. Entonces, mientras eso esté por encima, entonces cuando se habla eso de la parte sustentable que hablan los economistas, eso es pura carreta. ¿Sí? Eso es pura carreta. Aquí las personas que son ambientalistas, tienen ambientalistas tienen que ser total. Nada de meterle, Sí, el dinero puede salir, pero con otras cosas, avistamientos de aves, pero eso que claro. mientras esté la parte económica no va a pasar absolutamente nada. Sí, yo recuerdo que hace algunos años era imposible poder construir en Pance y era, mejor dicho, Sí. creo que algunos balnearios los multaron y todo eso por desviar el río y todo eso, pero ahorita con plata se pudo hacer hasta edificios. Ya Sí, uno no, llega a Pance sí, y es cemento. cuando uno llega a la curva, de ahí donde uno dice, bueno, pero afortunadamente han parado esa cosa y pues se está pensando un poco más sostenible, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que pasa, muchachos. Miren cómo esta parte, pues que cree uno que es enredadita, pero esto cómo nos ayuda a- a hacer esta interacción. Eso es lo que yo busco, de que la participación de ustedes que con los temas se abran, ¿sí? O sea, no solamente yo bla, 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 y aquí me dieron un descanso a mí en la voz. Bueno, entonces, miremos aquí en estos 11 minuticos que nos quedan, terminemos en lo de el modelo de atómico de Bohr y para que en la próxima sesión entonces comencemos nosotros a hacer cálculos, ¿sí? Sí, para la próxima sesión, muchachos, de una vez, calculadora, papel y lápiz, ¿sí? Porque vamos a hacer ejercicio y vamos a aplicar estas fórmulas. Listo. Entonces, así como ese electroncito pasó de ese nivel interior, porque ganó energía y lo empujó, y lo mandó hacia arriba a ver con esa energía que ganó, cuántos niveles pudo haber subido. Entonces, ese electrón que llegó a ese nivel superior regresa otra vez al nivel donde se encontraba. ¿Sí? Entonces, miren ustedes aquí. Entonces, cuando se pasa de un nivel inferior a un nivel superior, el estado excitado o estado de absorción. Entonces, pudo haber ganado una energía que le permitió subir a este nivel o ganar más, aquí ganó más energía y le permitió pasar 2 niveles más. Y ese electrón que estaba en ese nivel superior, entonces regresa otra vez a su nivel interior. Se conoce como estado de emisión. Entonces, el estado de emisión es el retorno, el regreso de ese nivel superior al nivel donde se encontraba inicialmente. Pero como el nivel superior tiene más energía que el nivel más interno, entonces el electrón que debe hacer, perder energía. Entonces ahí es donde se denomina esto emisión, o sea, emite y al emitir energía, eso lo que da es un color característico, o sea, da una luz. Ahí está. Este nivel superior, para que el electrón que estaba aquí que había pasado de aquí hasta acá, entonces para poder llegar acá, como este nivel está cuantizado y es de menor energía que el otro, entonces tiene que perder energía para poder llegar a este nivel.
Es como cuando nos acercamos a un semáforo. Si vamos nosotros a 80 kilómetros por hora y tenemos el semáforo a 50 metros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a ir perdiendo velocidad para poder eh, llegar y no atropellar a los autos que se encuentran delante. Entonces, eso es lo que pasa. Hay que disminuir velocidad. Entonces, aquí lo que se disminuye cantidad de energía. Entonces, que sale en forma de luz. Por eso se habla de un fotón. ¿Sí? Esa cantidad de energía que se libera o que se pierde sale en forma de luz. Y a ese estado se le denomina estado de emisión. Entonces, ¿qué es el estado de emisión? Una transición electrónica de un nivel superior a un nivel interior. ¿Sí? Bueno. Y ese cambio de energía que se presenta del nivel inferior al nivel superior o el superior al inferior, lo podemos calcular con ese delta de energía, o sea, la energía E2 menos la energía E1. E2 sería la energía superior o EF y E1 sería la energía inferior o E sub I. Y como la energía es igual a H por frecuencia. Y la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces miren que cómo podemos combinar. Entonces aquí, dependiendo de la información que me dé la situación problemática o la pregunta que me haga, entonces yo puedo llegar y combinar las diferentes ecuaciones que conozco hasta ahora. ¿Sí? Bueno, ahí los tenemos. Profe, podríamos decir que eh, el envejecimiento o el desgaste de los cuerpos o las partículas con el tiempo es debido a las diferentes ondas, porque digamos el desgaste en el cuerpo es debido al tiempo y a las ondas que recibimos. Uno ve que hay personas, por decir algo, ponemos un ejemplo, dos personas con la misma edad 60, una que se ha expuesto menos digamos, a la radiación solar y otro que se ha expuesto más y se nota la diferencia. O sea que es como un desgaste debido a las diferentes ondas que recibimos pues a diario. Sí, claro, y esas ondas están afectando las sustancias que nosotros consumimos para nuestro desarrollo interno y externo. ¿Sí? Ahí es donde se ve pues, lo que tú estás manifestando. Son las sustancias que ingerimos, esas son las que han también sufrido ese deterioro y asimismo pues nuestro organismo comienza a procesarlas o asimilarlas, en la cual pues muchas veces no se asimilan bien, entonces nosotros comenzamos a tener deterioros en los órganos internos y eso nos da a nosotros el afecto que, pues como tú dices, la diferencia entre las dos personas, uno más viejo que el otro o más achacoso que el otro. ¿Sí? Bueno, entonces miren, si nosotros miramos esas transiciones electrónicas, ustedes me dicen, ¿cuál de las dos son? ¿Son de absorción o son de emisión? ¿En cuál, profe? ¿En la primera o No, en en todas la las que están observando aquí en la figura. ¿Son transiciones electrónicas de absorción o son transiciones electrónicas de emisión? de absorción? Porque hacia adentro, ¿no? De absorción, profe. Analice bien lo que le estoy preguntando. Pero si van hacia adentro, no son de emisión. Ah, ok, porque al contrario, sí. Claro, vienen de un nivel superior a un nivel interior. Son de Entonces emisión. son transiciones electrónicas de emisión. Emisión, ok. Si fuera al contrario de absorción, si Entonces fuera hasta hacia la flecha afuera. estarían para arriba. Ok, La profe. flecha estarían para arriba. Eso. Entonces miren, ¿para qué les muestro esto? Porque vamos a resolver ejercicios y muchas veces, si yo me acuerdo de esta información, entonces tranquilamente yo puedo resolver las preguntas que me están haciendo. Si las transiciones electrónicas todas vienen de niveles superiores, o sea, del nivel 7 a 1, del 6 a 1, 5 a 1, 4 a 1, 3 a 1 y 2 a 1, esas transiciones electrónicas se denominan la serie de Lyman y ahora vamos a ver el espectro electromagnético, caen en el ultravioleta. ¿Sí? En el ultravioleta. Si las transiciones vienen de niveles superiores y caen todas al nivel 2,
entonces se denomina la serie de Balmer y esos caen en el rango visible, ¿sí? O luz visible. Por eso están los colorcitos. Si vienen de niveles superiores y caen a el nivel 3, entonces esas caen en el infrarrojo, sea de 7 a 3, de 6 a 3, 4 a 3 y de 2 a 3, infrarrojo. De niveles superiores a el nivel n igual a 4 se denomina la serie de Braque y ese es el infrarrojo cercano. Y hay otras que vienen del nivel a n igual a 5, ese se denomina la serie de FUN, PFUND, serie de FUN, o sea, sería el infrarrojo lejano. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a resolver ejercicios en los cuales dice, determina la longitud de onda de un fotón que incide sobre un electrón que hace una transición electrónica del nivel n igual a 4 al nivel n igual a 2. Entonces, viene de 4, viene a 2. Entonces, es la serie de Balmer. Debe caer en el rango visible, por eso se ven los colorcitos aquí. Que viene del nivel n igual a 5 a n igual a 1. Entonces, en el espectro electromagnético cae en el ultravioleta. Entonces, serie de Lyman, ultravioleta, serie de Balmer, rango visible, en el visible, serie de Paschen, infrarrojo, infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano. ¿Sí? Bueno, ahí teníamos los valores de cada uno de esos niveles de energéticos. No es relevante, aquí están las mismas series. Entonces miren que aquí nos vamos a dar cuenta que dependiendo de donde venga la transición electrónica, de hoy en un nivel superior y viene al nivel n igual a 1, pues se supone que debe tener una gran cantidad de energía para poder atravesar esos niveles y perder una cantidad de energía para llegar de este superior a este de acá. ¿Sí? Bueno, ahí los tenemos. Entonces, de más lejos venga la transición electrónica a nivel interno, la longitud de onda va a ser más corta. Y si la longitud de onda es corta, trae mayor frecuencia y trae mayor frecuencia, trae mayor energía. ¿Por qué? Porque la frecuencia es directamente proporcional a la energía de acuerdo a la ecuación de Planck, que energía es igual a H por frecuencia. Entonces ahí comienzan los análisis que yo le digo de una manera global y luego pues cuando lo vaya a hacer numéricamente pues me tiene que coincidir con eso.